Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 11 de septiembre del año 2024. Se cumplen 23 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, en una situación de ataque terrorista que conmocionó al mundo y cambió para siempre la manera de viajar de todas las personas que se transportan a través de vía aérea en el planeta. Las medidas de seguridad, la seguridad en los aeropuertos, la seguridad al momento de abordar, en fin, una fecha que queda en la memoria como un recuerdo indeleble de lo que no debe suceder entre seres humanos, y menos por luchas de carácter religioso, ideológico, etc. Llamado a la reflexión, a la tolerancia, sobre todo, en estos tiempos de polarización tan terrible que también están causando efectos nocivos en la población del planeta. En materia internacional, tras unas 12 horas de un intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la Cámara y un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado de México aprobó en los primeros minutos de este miércoles la cuestionada reforma al Poder Judicial que a partir del año 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular. La reforma propuesta por el gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo PT y Verde Ecologista PVEM, y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional PAN, Revolucionario Institucional PRI y Movimiento Ciudadano MC. Tras esa votación, los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma que se discutirán durante la madrugada de este miércoles. El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reformas en los congresos de los 32 estados de México. En una sesión que acabó en la antigua sede del Senado mexicano, en el centro histórico de la capital, custodiada fuertemente por decenas de agentes de la policía, los senadores de Morena y aliados, junto con los opositores, discutieron amplia y fuertemente la polémica reforma. A la supermayoría oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86 que exige la mayoría calificada, 2/3 partes de 128 senadores. Pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor y la reforma pudo salir adelante. La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron entre agresiones y empujones en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la Cámara Alta para continuar con su sesión legislativa. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, llegaron este miércoles a la estación de trenes de Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con otros dirigentes ucranianos, como el nuevo ministro de Exteriores, Andriy Sybiga. La visita se produce en pleno debate sobre la posibilidad de permitir a Ucrania utilizar misiles de larga distancia de sus principales aliados para atacar objetivos militares dentro de la Federación Rusa, como pide insistentemente Kiev. Se trata del primer viaje conjunto realizado por los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y el Reino Unido a Ucrania desde el comienzo de la guerra. También es la primera visita del ministro de Exteriores británico a Ucrania desde que asumió el cargo en julio pasado. Antes de que Blinken y Lammy viajaran a Kiev, un grupo de 17 militares, diplomáticos y otras personalidades estadounidenses pidieron a ambos mandatarios que levanten las restricciones que siguen impidiendo a Ucrania golpear objetivos militares situados dentro de Rusia con armamento de largo alcance que envían Washington y Londres. Por último, el Papa Francisco aterrizó este miércoles en la ciudad-estado de Singapur, uno de los países más ricos del mundo, lo que será un enorme contraste respecto a las realidades de extrema pobreza que encontró en sus etapas anteriores en Timor y Papúa Nueva Guinea.
y marcará los temas de sus discursos en esta última etapa de su gira por Asia y Oceanía. Francisco, tercer papa que visita Singapur tras Pablo VI y Juan Pablo II, dedicará el resto de la jornada a descansar y solo mantendrá un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús. El jueves, la jornada comenzará con la ceremonia de bienvenida, la reunión con el presidente de la República, el primer ministro y las autoridades, y finalizará con una misa en el Singapore Sport Hub, en la que se esperan unas 55,000 personas, que es el aforo máximo del estadio. Mientras que el viernes concluirá esta etapa de poco más de 24 horas con una visita a un grupo de ancianos y enfermos en la Casa Santa Teresa y luego un encuentro interreligioso con jóvenes en el Catholic Junior College para después regresar a Roma. Singapur mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde 1981 y ocupa los primeros puestos en un gran número de indicadores internacionales, tanto en lo referente a la calidad de vida como la seguridad personal o la educación, y es el cuarto país más rico del mundo en relación con el poder adquisitivo de sus habitantes, después de Qatar, Luxemburgo y Macao. La población católica de Singapur, que actualmente ronda los 395,000 fieles, representa cerca del 3% de sus habitantes y la mayoría, el 70%, son de origen chino. La ciudad-estado está muy vinculada a la figura del santo español San Francisco Javier, que llegó entre los primeros evangelizadores a estas tierras, donde Francisco destacará sin duda la tolerancia, de la que estábamos hablando, y el multiculturalismo. Eso es lo más destacado en materia internacional. Y el debate presidencial anoche. ¿Quién ganó el debate presidencial? No sé, Flor el cinismo Mirachi. grave y delicado. ¿Grave qué? El cinismo ¿Pero quién de ganó? Trump. ¿Quién ganó? Mira, ¿Quién perdió? yo voy a parafrasear a Elon Musk, Ajá. que es trumpista de esos así obstinados. Dice, en su cuenta de Twitter, dijo que Kamala Harris sorprendió a muchos que no esperaban tanto de ella. Después se dejó venir Ahora, en halagos hacia Trump, pero que Elon Musk haya dicho eso... Es que, mira, ya una marca cosa pauta. fue el debate intelectual. Es más, y en el debate intelectual yo creo que están bastante parejos, porque Trump tiene la suya y Kamala también. Ahí, Pero no, es incomparable. perdóname. No. Lo incomparable fue la manera en que Trump volvió a hacerla con el tema de que en Ohio se están comiendo a los perros y a los gatos. Oye, dijo que... Perdóname, eso se volvió un trending y aquí no entremos en la profundidad si es verdad o es mentira. Lo cierto es que cuando usted ve a Taylor Swift tomándose una foto con un gato, con Kamala Harris, está hablando realmente de Donald Trump. Sí. O sea, miren la profundidad de esos mensajes. No se califica si es cierto o si es falso. Realmente él lanzó el mensaje y se volvió viral lo que él dijo. No, y la gente al final no termina buscando la certeza de si dijo una mentira o una verdad. No fue un debate profundo en lo absoluto. No, Claro para que nada, no. para O nada. sea, cuando tú ves que Donald Trump utilizó el debate para él hacerse viral, o sea, esto lo lleva al siguiente Estaba nivel. como en un distinto Además, nivel ahora- de payaso No, ayer. además estaba especialmente cínico. Además estaba mucho más delgado, o sea, no sé si lo vieron, la cara inclusive no se le veía hinchada ni nada. Sí. O sea, estaba slim. Está preparado. Pero en algunas cosas, en algunos aspectos se vio hasta demacrado. Ahora, dijo unas No, mira, mentiras. ¿cuántos años tiene ese man? Dijo Sí, pero no, 78, dijo si unas tú lo mentiras comparas, impresionantes. Si tú lo comparas con la elección pasada, inclusive se ve menos, se ve que perdió peso en comparación con la elección O pasada. se chapisteó. Pero ya espérate. te digo, más allá de las mentiras. No, pero es que hubo mentiras grotescas. No, más Por allá de las ejemplo, mentiras. decir que O sea, que hay estados que autorizan matar Guido, a pero- niños después de nacidos. Guido, O sea, eso- Guido, pero ¿de dónde es que sacó eso? el debate intelectual va por un sacó lado eso? y el debate mediático va por otro. Y él dominó el mediático. Él hizo que todo el mundo hiciera sus memes. O sea, de eso él vive. O sea, de eso él vive. Por eso es que es una verdad vive de confundir. Claro, es una estrategia política que no sé si al final le va a dar resultado, Ahora- lo veremos el día de las elecciones. ahora, el debate- Pero es muy peligrosa, pero hace que todo el mundo hable de eso, Claro. hable de las exageraciones, hable de las mentiras. ¿Qué cosa, no? Esa Ahora, es su estrategia. el objetivo del debate, según habíamos dicho ayer, era que los indecisos, los que estaban indecisos, porque los que son trompistas no van a cambiar su voto. ¿no? Ni Eso los está que son demócratas Y los tampoco. que son demócratas tampoco. Es los indecisos el target de Pero esto- yo creo de que los este tipo de indecisos debate. quedaron más indecisos después del debate ayer. No creas, porque yo creo que lo de Taylor Swift, por lo menos entre los jóvenes, o sea, Taylor Swift es una figura icónica, gústenos o no, y tiene, no sé, 238 millones de seguidores. Y esa foto de Taylor Swift con el gato
apoyando a Kamala Harris, yo creo que va a tener un efecto en la juventud. Veremos el resultado el día de las elecciones. O sea, yo siento, y encima, los medios norteamericanos también ya agarraron partido. O sea, si revisas las encuestas de un canal, están a favor de uno y las encuestas del otro están a favor del otro. Obvio. O sea, muy poca gente en el medio. ¿Te acuerdas eso todavía confunde más a esos indecisos. O sea, no sé. ¿Te acuerdas cuando la estrella ponía a Gaby ganando? Exacto. O sea, es parte de esa nueva realidad mediática que se está viviendo. Ahora, esas teorías de Donald Trump darán resultados, no sé, la veremos el día de las elecciones. Si gana Donald Trump, sabemos que funcionaron. Y si funcionaron, y si le están funcionando, preparémonos, porque de aquí en adelante esa va a ser la tónica de todos los políticos, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Pero vemos lo que hace Donald Trump y va todo el mundo por ahí. Bueno, aquí se intentó hacer, lo que pasa es que el candidato no estaba en el fondo y estaba del lado del gobierno. Ese es el viejo esquema. Que fue otra de las cosas que jugó en contra de Kamala Harris, porque muchas de las propuestas que presentaba, la repregunta normal era, bueno, ¿y usted por qué no lo hizo si estaba en el gobierno? ¿Usted por qué no lo hizo si estaba en el gobierno? Cuando habló, por ejemplo, del fracking, o sea, ya toda su vida se opuso al fracking, es una posición ideológica y de repente de la noche a la mañana me cambias y me dices que eso ya no es así, sino que ahora es todo lo contrario. O sea, hay que ser coherente también. La coherencia en los políticos se está perdiendo, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Aquí lo vimos en Panamá, Guido. Sí. Lo hemos visto aquí en Panamá. Ahora, somos testigos de eso, de lo que está pasando aquí en Panamá. Te digo algo, increíble. Que ese es el viejo esquema de que hablen mal, así sea mal o bien, pero que hablen, ¿no? Claro, en eso consiste lo de hacerse viral. Porque hacerse viral por algo malo, yo no entiendo cómo puede lo que pasa es que traducirse en voto a favor de esa persona. Así funcionaba el pensamiento antes. Y quedas bien, publicidad buena, publicidad mala. Claro, publicidad. hoy en día, lamentablemente, ya los códigos básicos de la comunicación se han roto. Se han roto en muchos sentidos y parte de eso tiene que ver específicamente con lo de la manera en que los políticos están haciendo sus campañas políticas y proselitistas. Oye, hablando de campañas, hablando de política, vieron lo de las vigas, ¿no? El tema, vigas, cada una tiene toneladas, eso es... Pero más allá de eso, nosotros, Telemetro Reporta estuvo en febrero del año pasado exactamente en el lugar donde estaban las vigas. Esas vigas no es que se perdieron hace 10 años, se perdieron ahorita entre febrero del año pasado y me imagino yo terminando el gobierno pasado, o sea, entre febrero del año 2023 y junio del año 2024. Porque cuando estuvimos en febrero, 24 de febrero del 2023, ahí estaban las vigas. ¿Cómo salieron las vigas de allí? Es la gran pregunta. Ahora, una gran pregunta que puede tener respuestas porque Veracruz es uno de esos sectores donde hay vigilancia policial permanente. Siempre en la entrada de Veracruz hay un equipo de retén policial porque es un área caliente. Así que me imagino que debe haber informes. Nosotros grabamos un seguridad en esas instalaciones. Ese seguridad también puede hablar y decir qué pasó con las vigas. Hay varias teorías, porque llevarlas por camión es lo que dicen algunas. Está la teoría de que si la sacaron por mar, porque es que esto está frente al mar. Mover todas esas vigas. Pero 3 toneladas cada una. ¿Por barco? O sea, no sé. Digo, son teorías que han aparecido, ¿no? No sé, pero Rafael Sabos, ¿dónde está? Wow. Estaba rofioncísimo en redes sociales y después de que se metió abajo Ahora la dice que estas vigas eran del 2009, que las vigas iban a usar en el Puente de las Américas, pero espérate, en el 2023 todavía las vigas estaban ahí. Y en el 2023 él era el ministro de Obras Públicas. O sea, alguien tiene que hablar sobre las vigas, cuál fue el uso que se le dio. Si se le llevaron si se le utilizó de otra manera, pero... O sea, había pasado pandemia, habían pasado más de 10 años y las vigas se habían mantenido ahí porque supuestamente eran para reparar el Puente de las Américas. Dice que más o menos al precio del hierro hoy son $5,000 que cuesta cada una de esas vigas en H. No sé nada de eso, pero... ¿Quién se llevó las vigas? Vieron la declaración del asesor legal del MOP, Ricardo Icaza, que dice que ellos tienen identificados 99 vigas que salieron y que están registradas la salida, pero faltan 500. Y de las 99 no saben dónde están, muchas de ellas. Hay una foto que publicó hoy la prensa de este mismo lugar ayer. Está vacío, no hay nada. Sí. Así que todas las vigas se fueron. No sé si esas son 501, Guido, no la pudimos contar. No, pero esa es una operación que no es... Claro que sí, es una operación fácil. O sea, eso tomó tiempo. Y eso si para las estatuas de antaño imagínate, nos rompimos la cabeza pensando cómo... Imagínate para sacar 600 vigas. Bueno, dice el asesor del MOP que 99 sí
quedó registrada la salida. Las otras 500 Mira, esta es la que foto que faltan. publica la prensa. Está vacío, Sí. no hay nada ahora. Ahí estaban ese montón de vigas que nosotros grabamos hace 1 año y medio. Entonces, ¿dónde están las vigas? Nadie sabe. Pero sería bueno saber Pero mira, para qué las hubieran podido Ahí utilizar. al ladito está el mar. Por eso te digo, la fórmula de haberla sacado vía marítima puede ser. No ¿ah? Puede estás loca. ser. Esa no es tan loca la Puede idea, ser. esa teoría no está Pero yo no sé si eso mar ahí tenga calado Sí, suficiente. hay que ver, ¿no? Hay que ver. A un barco, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver. Es increíble. Pero créeme. Solo en Panamá O sea, pasan estas cosas. solamente Estamos hablando de otro lado, pensando y en mira en cómo Panamá. se habrán robado la vaina. O sea, Exacto. terrible. No, ¿Cómo no. se las llevaron? ¿Cómo se llevaron las vigas? Oye, tengo que... anoche fui me insistió el embajador de Brasil que fuera a la Y recepción. tú te das cuenta, ¿no? Sí. No, no, Él tiene otra vida. no, Él no. tiene no. otra vida. De los 202 años de Me independencia de insistió Brasil. el embajador, o sea, el Claro, pobrecito, sí. el niño que no quería chupar y lo obligaron No, los amigos. espérate. Él tiene otra vida. Entonces, barbaridad. porque el embajador escuchó, él es el B Cuarto Poder, igual la embajadora de Argentina también Ajá, se me acercó. La embajadora de Argentina, Sandra Pita, me dijo que ya Panamá no está en la lista de países no cooperadores fiscales de Argentina. Y el embajador de Brasil me dijo que están en los últimos trámites para sacar a Panamá. Pero es que sí se de la puede. lista. ¿Te das cuenta? Así es, Que así que- nosotros tenemos razón, Guido. Sí. Nosotros tenemos Así razón. es. Sí se puede. ¿Te das cuenta, Flor? Así es. Ustedes Llegamos al dos punto. Tienen razón. Claro que sí. O sea, es que tú ayer lo que estabas es diciendo que la era que no se salida de podía. Panamá Claro que se puede. se da porque Panamá ha Claro. cambiado los estándares que había antes en Panamá. Exactamente. No por otra Claro que cosa. se Ya que, ya Entonces- que les gusta picarme la lengua, Ya viene Flor. ahorita Viene voy a Flor. leerles algo que me han pedido leerles. Viene Flor Harris. De la embajada de a Francia. reportar. No, señor. Ah, ya, ok. No sé, te No sea pregunto. tan ridículo, señor. Mira, un oyente. Hola, hoy escuché el programa y quisiera escribir esto para que ojalá lo puedas leer al aire a tus compañeros de panel que puedan escucharlo. Es cierto que hay un trato discriminatorio con las listas, pero ¿están escuchando o están chateando? Ah, perfecto. Estoy escuchando. Tienen Dale. que escuchar no, cuando no. lo Ganchito regaño. a Tenoje ni Guido. Dale, primero. Es cierto que hay un trato discriminatorio con las listas, pero ese trato discriminatorio ocurre por nuestra propia inacción. Ustedes todos los días, junto a otros medios, programas y periódicos, denuncian escándalos de corrupción donde en el 95% de los casos no pasa nada, nada de nada. En la mitad, el funcionario o exfuncionario siempre tiene un cuento chino para justificar sus acciones, donde casi siempre la conclusión es que todo es bochinche. Vivimos en una olla donde nos cocinamos vivos sin darnos cuenta, pero hay gente que no le está pasando eso. Bueno. Son los embajadores y funcionarios de la embajada que leen y escuchan todo lo que pasa y ven que no pasa nada. Pero por eso no nos tienen en Calma. la lista. Esos funcionarios, a diferencia de muchos de los nuestros, no están paseando, vienen a trabajar. Su trabajo consiste, entre muchas cosas, hacer informes de la situación del país donde están asignados. Mientras nosotros pasamos de escándalo en escándalo y no pasa nada, esos informes dicen exactamente lo mismo. Esos informes terminan en las cancillerías de muchas naciones, donde terminan en otro informe que siempre termina en la misma conclusión. La impunidad en Panamá es total. Sí, pero Mientras es que la aquí lista no es soportabilidad de estoy terminando. impunidad, Flor. La lista en que Mientras- no tienen no es de impunidad. No, espérate, también hay No. aspectos. Ahora Señor, te voy a Pero explicar son dos por qué. temas distintos. Espera, pero Ahora te voy a déjame explicar por qué terminar de nos leerlo. mantienen en la lista de la Unión Déjame Europea. terminar de leerlo. Mientras aquí soportamos que gente ganando $7,000 al mes se hace millonaria y encima tienen empresas para justificar su riqueza en otros países, saben que eso no es más que lavado de dinero, de robo de fondos públicos en el mejor de los casos. Porque también puede ser Pero las eso actividades ya- ilícitas que pero en ese es muchos otro casos problema, Flor, son tema. temas sabemos que es distintos. secreto a voces, Pero pero no ese es pasa otro nada. tema. Esas listas Bueno, no le voy a son, informar no son al listas de señor que mis impunidad. amigos no me dejaron terminar de No, leer esas su listas no Pero mensaje. si son leíste la listas- mayor parte del mensaje, ¿qué más Larguísimo. iba a ¿Tú leer? acaso viste Larguísimo, cuánto era? además. ¿Cuánto Exacto, era? oye. Esas listas no son listas para señalar a los países en donde Claro. hay impunidad, comenzando por ahí. No, también- Eso no. Sí no. lo toman en La cuenta. lista de la Unión Europea, y te voy a explicar por qué nos mantienen en la lista de la Unión Europea. Porque la dirección ejecutiva de la Unión Europea y la parte ejecutiva recomendó sacar a Panamá de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea después de que salimos de la lista del Gafi. ¿Qué ocurrió? La Asamblea, el Parlamento Europeo, compuesto por más de 700 parlamentarios, decidió que no era buena idea, argumentando que la flota mercante panameña, en la flota mercante panameña tenemos la flota mercante más grande del planeta, había buques que estaban haciendo que se evadieran las sanciones a Rusia y a Irán. Y por eso nos mantienen en la lista, no por ninguna impunidad ni nada. No, así que le puedes es decir cierto, no a es tu amigo, solamente- sí, No. ese fue, No es solamente esa esa fue la hora. dinámica. Separando Flor. las cosas, lo de la impunidad es cierto, eso lo decimos Sí, todos los pero días. pero esas listas no lo son de de las impunidad. listas, o sea, de la de los países hacia nuestro país,
las causas normalmente no tienen nada que ver Nada con que ver con impunidad. eso. No, A menos que también. ellos estén involucrados en Claro, el como en problema. Estados Unidos conocido Ve, Martinelli. exactamente, a menos que ellos sean parte de. Pero no es el caso particular de lo que estamos hablando. De la Hay impunidad es varias un problema listas. interior, es un problema Tenemos interno. varias listas. Sí, pero no hay una Sí, lista de países donde hay impunidad. Esa no, Exacto. eso no existe. No Eso, estoy tan segura, esa no era uno de los requisitos. eso influye, por ejemplo, en el índice de percepción de transparencia de Transparencia Internacional. Por supuesto que eso influye, pero no en las listas discriminatorias, que bueno, son discriminatorias por el hecho de que no son iguales para todos. El tratamiento no es igual para todos. Bueno, vámonos a un cambio, pues. Bueno, Ya volvemos. vamos a un cambio. Ya regresamos. Continuamos en Cuarto Poder y bueno, esta mañana ya lo vimos una parte en el noticiero matutino. Voy, pero espérate un de Telemetro segundito. Hay una Reporta. respuesta de ¿Quién? Rafael Sabonge. ¿De quién? De Rafael Sabonge. ¿Quién es el Rafael Sabonge? Él era ministro de salud. De salud era, de salud era. ¿no? Espera, no. ¿Qué te dijo Rafael Sabonge? Cuéntelo, por Dice, favor. hablamos de las vigas, ¿no? Ajá. Lo que te puedo decir es que las vigas eran parte de un proyecto que se iba a hacer en el 2010 y esa fecha decidieron cambiar el proyecto hace 14 años y desde entonces esas vigas siguen ahí. Esporádicamente se usaron algunas vigas para reparar y construir puentes en todo el país, con las debidas autorizaciones que en el MOPS son escalonadas, es decir, el uso de los materiales no los utiliza el despacho superior, mucho menos estas vigas que eran prácticamente de descarte por el tiempo que llevaban ahí. En nuestra administración solo licitamos un contrato de mantenimiento del Puente de las Américas, que es el que se está ejecutando actualmente, y es de parcheo, limpieza e iluminación. No incluía ningún elemento estructural. Yo no sé dónde están esas vigas, es la verdad. Bueno, ¿Cómo? Si el ministro de Obras Públicas no sabe dónde están las vigas, ¿quién sabe? Hablamos del ex ministro, ¿no? ¿Quién sabe dónde estarán las vigas? Se perdieron, pues. Se perdieron las vigas. parte de la desidia. No, confirma la desidia. Porque 3 millones de dólares ahí Confirma apilados. la desidia. Si no se iba a hacer Wow. el proyecto para el cual se compraron esas vigas, pues han debido reutilizarse o No, no, venderse. no, ¿No? Seguramente se podrán utilizar en otros proyectos. De hecho, lo que dijo ayer el asesor legal del MOP actual, Ricardo Icaza, es que 99 de esas vigas se han distribuido en algunas áreas del país para usarlas para reforzar algunos puentes, para cambios. No. 99. ¿Sabes quién va a terminar siendo el responsable de eso? Yo te lo digo. El seguridad que grabamos allá el 24 de Exactamente. febrero del 2023. Como siempre. A ese es el que van a terminar citando, a ese es que le va a caer toda la responsabilidad. Porque en ese momento recuerdo que el seguridad hasta nos sacó del área. Ese Ahí señor, está, el señor. ese señor es el que va a terminar siendo responsable de Quítalo, las vigas. pobrecito. Vas a ver, Quítalo. vas a ver. O sea, te aseguro, Flor, que así va a ocurrir. Bueno. Mira lo que te contestó el ministro. El ministro ya, hey, me lavo las manos. Yo no sé dónde están las vigas. Búsquenlas ustedes. Bueno, increíble. Bueno, oye, a propósito de compras del Estado, Ay, hombre. nos acompaña don Carlos Izaza, gerente de la empresa Eurux, ¿no? Que ha salido a la luz pública porque el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia del pasado jueves, mañana no vamos a tener conferencia, vamos a tener cadena nacional por la tarde, mencionó el tema del contrato para la compra de unos camiones perforadores para perforar pozos y la empresa que resultó ganadora en una licitación pública de ese contrato es la empresa que gerencia Carlos Izaza, que nos acompaña hoy. Buenos días, Carlos. Buenos días, don Guido. Cuéntenos un poquito, Gloria a ti, ¿no? En eso. cuéntenos un poquito, porque hay cosas que quedan todavía, después de que primero que el presidente le haya dado la importancia al tema para haberse referido a él en la conferencia de prensa, y que con el correr del tiempo, del jueves hasta la fecha, se han ido aclarando una serie de situaciones. Por ejemplo, el presidente habló de 10 millones de dólares. Eso llamó poderosamente la atención de mucha gente, incluso algunos nos pusimos a buscar en internet el tipo de equipo, el precio, etcétera, y ya se ha ido decantando la información. Cuéntenos qué fue lo que se adjudicó su empresa, por qué montos y por qué el reclamo, porque yo lo considero un reclamo del primer mandatario del país con respecto a esta compra.
Ok, nuestra empresa participó en una licitación en la modalidad de compra en línea, de cotización en línea, a través del portal de Panamá Compra. Esto es una licitación pública abierta, participaron varias empresas, el precio de referencia era 2.3 millones de dólares y nosotros participamos con un precio de 1.7. En virtud de lo cual entonces se nos adjudica el contrato. 1.7. Sin embargo, ok, pero el presidente habló de 10 millones. Se ha aclarado que esa era la partida que se destinó para que el Ministerio de Salud atendiera la emergencia consistente en la sequía producida por el fenómeno climático del Niño. En el decreto ejecutivo que se declara la emergencia ambiental, se establecen partidas para varias instituciones, entre ellas la partida para el Ministerio de Salud de 10 millones de dólares. De ahí es que sale la información de los 10 millones. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué cobran 6 meses antes de la entrega? Y hay un recibo conforme, si no habían entregado el producto. 3 preguntas. Primero, nosotros presentamos la documentación relativa al cobro porque se nos solicitó de parte del ministerio para hacer lo que se llama reserva de caja. La reserva de caja no es ni más ni menos que asegurar la partida presupuestaria a fin del periodo fiscal para no perderla. Por esa razón nosotros presentamos de forma anticipada la documentación relativa al pago. Tengo que aclarar que nosotros no hicimos ninguna gestión propiamente para el cobro. ¿Ok? Presentamos la documentación para una gestión puramente administrativa. ¿Por qué se da el acta de recibido conforme? La verdad es que eso hay que preguntárselo a los funcionarios. Sin embargo, creo yo que debido a que el periodo de emergencia ambiental, de acuerdo al decreto que la dictaba, vencía el 31 de diciembre, a eso se debe que de repente hayan hecho las actas para poder seguir con el trámite dentro de lo que es una emergencia, creo. Ahora, ¿Por qué cobró por adelantado? sí, Yo no cobré por adelantado, me pagaron por adelantado. O sea, es diferente, Flor. ahora, pero Figuer tenía 3 contratos con el MINSA, producto de este estado de emergencia. ¿En los otros contratos también se pagaba por adelantado? Tengo entendido que todos los contratos que tuvieron que ver con la emergencia ambiental fueron pagados por anticipado. ¿Por qué? Porque estamos hablando como Hay de que preguntárselo a 4.7 los millones. funcionarios. O sea, 4.7 millones que se pagaron por adelantado. No. Estamos hablando de, según el asesor presidencial que habló ayer en un programa de radio, de los 10 millones fueron asignados en contrataciones 9.6 o 9.7 millones, que generaron 8 contratos. Nosotros teníamos 3. El de las perforadoras, ¿por qué se entregó, según Mulino, de noche en el INSAM? Ok. El presidente se refirió al contenido de una auditoría que estaba en curso. Hasta ayer que habló el asesor del ministro en el programa de radio nos enteramos nosotros que fue un informe preliminar no conclusivo el que le pasaron al presidente. O sea, al presidente le pasaron una información que no era concluyente en ese momento. Y hasta el sol de hoy. Pero creo que no la es parte no concluyente, ¿cuál era? Porque usted acaba de confirmarnos que sí le pagaron por adelantado. Digo, O sea, a pesar de que la ley de La pregunta contrataciones concreta públicas fue prohíbe que se pague por adelantado sin que se reciba formalmente la obra conforme. disculpa, el pago anticipado o el pago adelantado no es materia, o mejor dicho, no está limitado en la ley de contrataciones públicas. Sí se da Espera, Pero hay es que un hay recibir asunto- conforme para No. pagar. bajo ciertas circunstancias, la ley 22 establece que es posible. Ahora, pero una cosa es el adelanto
Y otra cosa es el pago total. No estoy hablando aquí no de- estamos hablando no de estoy adelanto, aquí hablando de- estamos hablando de que le pagaron por delante, no de adelanto, No estoy que le hablando de pagaron por anticipo, delante. Estoy hablando del pago adelantado. Se contempla en ciertas ocasiones. Eso fue divulgado en la entrevista que me hicieron el día lunes. Un abogado intervino en la entrevista y dijo públicamente que sí hay antecedentes. Ya yo puse a mi gente a averiguar cuáles son esos antecedentes para poder estar preparados si me vuelven a preguntar. Desgraciadamente todavía no los tengo. Ahora, pero entonces, por lo visto, esta es una de estas situaciones en donde se da el pago por adelantado. O sea, porque Mira, es un para caso mí, muy particular. sinceramente, no, fíjate. Faltaban 6 meses para que terminara el gobierno. Mira, para mí, Es más, la maquinaria llegó fue un un día error. antes que se acabara el gobierno. Atenógenes, para mí, el pago, el desembolso, fue un error. Error Cuando- del gobierno. Por supuesto. O de la empresa de no decir nada. No, del gobierno. Sí, pero si fue un error, Porque ¿por qué no le advirtieron al cuando tú ministerio presentas que la había un error? documentación, cuando tú presentas la documentación para la reserva de caja, que son todos los documentos que se requieren para cobrar, ¿sí? Eso lleva un proceso que llega hasta el momento del pago. Alguien en el Ministerio de Salud apretó el botoncito que no debía apretar y ordenó el pago. No fue la empresa. Pero espérese, nadie puede cobrar sin haber Ahora. entregado un bien objeto de la contratación. Nadie. Eso es, O sea, la entrega a satisfacción Eso es- debe ser firmada por el proveedor y por la entidad. estaba firmada. ¿A entrega? La ¿Cómo ent- va a estar firmada la una entrega de entrega- algo que no se entregó? Hombre, yo no sé, pregúntenle al funcionario. Está en Panamá Compra publicado desde el mes de diciembre. Para mí es una sorpresa. Ok, ustedes cobraron 6 meses antes de entregar. Sí. Una pregunta que yo no sé si me contestó porque como que me enredó. ¿Por qué de noche y en el INSAM? ¿Por qué se entregaron de noche y en el INSAM? Ok, ¿por qué se entregó ahí? Porque ahí era el punto donde había que entregar. Ahí queda el depósito correspondiente de DISAPA, donde se deben entregar los materiales adquiridos. ¿Qué es por DISAPA? Es la dirección que tiene que ver con los acueductos rurales Ajá. ¿Y ahora mismo dónde están las perforadoras? en el sitio ese. Ahí donde están los videos. A la intemperie, o sea, eso sigue ahí. Ahí está la ¿Y eso se intemperie. está dañando? Oiga, si usted deja un equipo, un vehículo a la intemperie por varios meses, claro que se va a deteriorar. Pero ¿usted qué sabe de esa entrega? ¿Había personal técnico del MINSA recibiendo ese equipo en el momento que se dio la entrega? ¿O simple y sencillamente la dejaron allí? Que yo sepa, luego de estacionados los equipos ahí, al día siguiente se hicieron en las entregas correspondientes. Pero es que al día siguiente había cambio de gobierno. Pero al día siguiente estaba la gente trabajando. ¿O es que el cambio de gobierno es un día feriado? Sí, porque es que estamos hablando que eso se entregó el 30 de junio. Pero usted no ve Al día cómo- siguiente era 1 de julio. El 1 de julio era el día, Yo lo el que día veo- nacional. yo lo que veo Por eso es- pregunto si al día siguiente entonces había alguien que lo recibió. Porque eso es importante en esta discusión. Ok. No es un Al simple día elemento siguiente- aislado. Al día siguiente, alguien recibió las Ustedes llaves. fueron, llegaron ya y de que buena, firmó- tiramos esto. Y Aquí firmó, nos vamos. y firmó el recibo de Pero- las llaves. Sí, Pero- pero ustedes llegaron esa noche, buena, aquí dejamos esto y nos vamos. Nosotros llegamos- ¿Quién firmó el recibo y qué fecha tiene? No sé. Sí sé. No, ese, sí, ese tipo de... porque es que eso está Es entre que el esa es 30 la- de junio esa es y la el 1 de clave. julio. Eso es un elemento Esa es la importante. clave. Pero, Claro. espérate, esa es la clave de qué. De que no se recibió conforme y se firmó un recibido conforme. Y ya Perdón. se había pagado la recibido. totalidad, 6 meses antes. la totalidad de la compra. Si ya les estoy diciendo que ¿Qué? el recibido conforme fue publicado en el portal de Panamá Compra en diciembre. Pero antes te- de Pero entregar. antes de la compra, usted lo acaba de No, decir. señor, antes de la compra, no antes de la entrega. Bueno, entonces ¿cómo vas a recibir No, no, conforme no, algo no, que no, se no, ha no, entregado? no. Estoy hablando de la compra, no de la entrega. En diciembre del año 2023 ya se había comprado ese equipo. Sí. O sea, en diciembre del 2023 ya se había comprado el equipo. Sí, es que el contrato es del mes de septiembre. O sea, Atenógenes. Si en diciembre del 2023 se había comprado el equipo, ¿por qué demoró 6 meses en entregarse? Si ya se había comprado. ¿Cuánto Porque- tiempo demora el equipo en venir de China a Panamá?
Tranquilamente la fabricación de un equipo de este No, la fabricación ya está comprado. Usted me acaba de decir que en No, diciembre no, estaba no. comprado. Espérese, Y que lo compras para que lo fabriquen. No, exacto. No lo compra para fabricarlo. Este no es un Kia que tú vas a la agencia y lo compraste. Inclusive, los Kia con ciertas especificaciones tienes que esperar a que te los traigan. ¿Ok? Pero entonces en diciembre estaba el pedido, no estaba la compra. Perdón, en diciembre ya nosotros habíamos comprado, pagado por el salto en la producción y en diciembre ya estaba el camión en tránsito hacia Panamá. Entonces demoró 6 meses en llegar a Panamá el equipo. Porque es que llegó el De 30 de junio. De los cuales 90 días fue por retraso del canal. Sí. Pero yo 90. todavía no estoy entendiendo. Sí, yo tampoco estoy cómo entendiendo los se tiempos. firma- Aquí hay un ¿Cómo se tema. firma recibido conforme a algo que no se ha entregado conforme? O Ok, sea, la pregunta es fácil. basiquita. Si a mí me piden que envíe una documentación para hacer la reserva de caja que debe hacerse en fin de año, si como parte de esa documentación me mandaron, y efectivamente me mandaron el formulario de recibido conforme y fue devuelta a la institución con la firma nuestra, ¿nosotros qué esperamos que ocurra? Que aseguren la partida, no que nos paguen. Mira lo que me dice un abogado aquí, especialista en Cuando en el contrataciones mes de públicas. abril, cuando en el mes de abril se da el desembolso del pago, fue una sorpresa para todos los involucrados, incluyendo a nuestros acreedores, que fueron los que recibieron el desembolso. Ok, pero espérese. Vamos a un cambio. No, Flor, no, vamos espera. a un cambio. Ok, y- ya va, y pero es que después se me regresamos. olvida. Para pagar Anótalo, por adelantado anótalo. tiene que estar en los pliegos, no es el 100% y en su mayoría la Claro. ley se refiere a obras de Sí, construcción. sí, sí. Adelanto, 10%. Eso me lo están escribiendo también. Estamos hablando de que eso es un anticipo. Esos son anticipos de obras, Y sí. los Eso es otra cosa. anticipos, Eso es otra el figura. gobierno pasado Pero es los que, eliminó. es que no estamos hablando de anticipo, estamos hablando de que pagaron por delante, de Vamos. la compra completa. Esa Vamos, persona se que está pagó. hablándote a ti te está hablando de los anticipos que fueron limitados al 10%, porque antiguamente eran hasta el 30%. Vamos al cambio. Vamos a la Vamos al cambio y pausa. regresamos con el señor Carlos Izaza para seguir profundizando, porque también quiero hablar sobre el tema de las bombas, porque el equipo de la perforadora es para perforar el pozo, pero ese pozo debe tener unas bombas sumergibles que también fueron la compra adjudicadas a la empresa. Dale, dale, vamos a hablar de todo para saber la ganancia del asunto. Para saber la ganancia. Y usted lo acaba de confirmar entonces. Si esa era la situación financiera en ese momento con Mi Bus, ¿cómo entonces obtuvieron para poder comprar las máquinas perforadoras la plata? Ok, porque nosotros financiamos proyecto a proyecto. Ah, ya entiendo. En el proyecto de Mi Bus no había plata, pero en el de MISA sí. En el proyecto de Mi Bus se perdió el financiamiento debido a la demora en la tramitación del contrato, la adjudicación de la licitación pública y la cercanía del final del periodo. El tipo de obra se sabía que iba a pasar de un gobierno al otro, razón por la cual la empresa, el banco que nos había ofrecido el financiamiento para Mi Bus, retiró la oferta y tuvimos que enfrentar el proyecto Mi Bus con el flujo de caja normal de la empresa. Eso aunado al hecho de que tenemos varios proyectos que no se nos ha pagado y tenemos una alta morosidad en los proyectos del Estado. O sea, que el Estado les debe plata. Sí. ¿Para qué siguen contratando con el Estado? Exacto. Bueno, la empresa Construcción y Remodelaciones de Euros tiene dos gerencias, una de contratación pública, que es la que manejo yo, y otra de proyectos privados. ¿Ok? Los proyectos privados financian a la de contratación pública. Hay ocasiones. Porque por algún lugar debe estar el negocio. Aunque esta mañana le pregunté cómo le resultó el negocio, usted me dijo que ganaron como $1 millón. Me parece buena Yo no la lo- ganancia. Yo no te digo. No, yo saqué los millón. números. El número lo sacaste tú. Porque es que usted me Pero dice, Digo, si no- usted me si dice, usted dijo, me las costó maquinarias costaron como 800.000. 280 y pico mil. Pero
Es fácil. Pero más el es transporte, más el flete, más todo lo demás. 800. Ahí me habló del financiamiento, por cierto, en esa cifra de 800.000. Pero yo me pregunto, ¿cómo usted me va a meter la cifra del financiamiento si le pagaron por adelantado? Es decir, el Estado financió la No, tú me compra. estás preguntando el costo hoy. Yo te digo, hasta el momento, y fue mi respuesta, hasta el momento la empresa lleva en este proyecto más de $800,000. Sí, pero ya le habían pagado 1.7. O sea, ganaron como $1 millón ahí, más o menos. Pero Casi por un millón. ejemplo, Casi $1 millón de Mira, dólares. mi hora extra por haberme parado hoy antes de tiempo y de estar en la calle hoy, También eso. hay que meter. A la peste. Señor También lo Izaza. está metiendo al costo del proyecto. No, mi hombre, no. desayuno de hoy También. tiene que entrar si no estoy en mi casa. Bueno, señor Izaza, una pregunta que me han hecho Dígame, padre. insistentemente. Si es un negocio, te das cuenta, Flor, si es un negocio. Es Insistentemente, que es clarito. negocio. Bueno, Nadie compra claro. huevo para vender No, huevo. Sí, y está en bien. eso estoy de acuerdo Pero y lo fíjate una defiendo. cosa, Aquí hay Flor, oferta, Flor, libre oferta y fíjate una demanda. cosa. Hay cosas que la gente no piensa mucho. ¿Cuánto cuesta un huevo en la tienda? 12 centavos. Ok. ¿Cuánto cuesta un huevo frito en McDonald's? $4. ¿Cuánto cuesta el mismo huevo frito en el Mesón del Prado? 6. ¿Cuánto cuesta en el hotel? 10. Un huevo frito, $10. Y eso es lo que pagamos todos cuando vamos a un Pero hotel. es que aquí nadie está cuestionando su ganancia. A propósito, aquí sí. nadie está No, no, cuestionando sí, la eso no. ganancia. Pero a propósito porque de es más, precios. aquí nosotros hablamos y defendemos la libre oferta y demanda. Y si hubo una comisión Bravo. evaluadora A propósito que, de precios. determinó que Sí. el valor era 2.3 millones y ustedes licitaron por 1.7, significa que el Estado ahorró 500.000. Es verdad, hasta ahí vamos bien. Bueno. El tema ahora es que le pagaron, o sea, el Estado financió la compra de esa maquinaria. Y eso sí es real. El Estado la financió porque le Bueno, pagó por delante. pero espérame un Ese segundo. es el punto En de abril, discusión. cuando se da el Y que el desembolso, Estado pudiese haber ahorrado hasta más de $1 millón si lo hubiera comprado abril- directo. En abril, cuando se da el desembolso, que el dinero llega a las arcas de nuestros acreedores, ya el equipo estaba por llegar a Panamá. No es tan cierto como que financió, ¿ok? Porque nosotros tuvimos que desembolsar los costos y recurrir al financiamiento para poder pagar a China y para pagarle a la transportadora, ¿ok? Entonces, cierto. Hubo la necesidad de un préstamo Sí, no. puente, pues allí, un préstamo puente pequeñito, 2 meses. Sí, no, yo no sabía que iba a ser un préstamo puente. Bueno. Mira, yo tengo y Pero fue negocio, usted nos está cobrando, fue negocio. no fue menciono negocio. el nombre, pero yo tengo un banco al que le debo $3,5 millones, producto de un solo contrato que fue financiado, y cuando digo yo me refiero a la empresa, por favor, no Carlos Izaza a título personal. La empresa tiene este compromiso con el banco, está pagando intereses diarios y el Estado simple y llanamente no ha pagado todavía. Bueno, Pero señor ese es Izaza, otro negocio. Volvamos, La pasada Pero ese es otro negocio. volvamos al tema. Volvamos al tema. Volvemos al tema. Un Me segundito. llama alguien, o sea, me escribe alguien y A me dice ver. que ¿cómo hace el Estado para poner un precio de referencia que más bien parece un sobreprecio de referencia? Porque de un equipo que vale 80,000 dólares, 3 equipos, que se haya puesto precio de referencia 2.3 millones, parece exagerado. Y a eso mismo voy, además, a eso Parece mismo va el exagerado. comentario que yo llevo aquí. Dice, el precio debió ser declarado oneroso, demasiado caro. La entidad debió hacer un estudio de mercado para determinar el precio del mercado. Claro, si hay una estudio de comisión evaluadora que mercado. ve eso en cada institución. Pero si es que el estudio de mercado tuvo que hacerse antes de subir el acto al portal. Sí, Es correcto. verdad. Y tuvo que haber pasado por la revisión Así es. de Contraloría. O sea, ¿a usted le parece normal que le hayan pagado antes de entregar? Y Pero de es que, haya- pero es que me, espérese, estás, espérese. me Pero es me que- estás pasando de un tema a otro tema. Me estás hablando de que si me parece que el precio te estoy diciendo que fue bien o mal establecido. ¿Cómo lo establecieron? Siguiendo las pautas de la ley, porque de lo contrario no hubiera llegado al portal. Bueno, pero a mí me pregunta, ¿a usted le parece normal, o sea, lógico, sensato, que hayan recibido conforme a algo que no recibieron conforme? Voy a la primera, normal, dentro de las circunstancias, sí estaban obligados a tener ese documento antes de terminada la emergencia ambiental, no lo sé. Bueno, Sensato y lógico. vamos al otro tema. Vamos al otro tema, porque ya Voy. eso es un juicio de valor.
No, eso es un juicio de no es un valor. juicio Sí. de valor. Vamos Ahí al otro está tema. ahí está la A clave. pesar de Sí. los años que tengo de estar en esto, te puedo decir que efectivamente alguien tocó un botón mal tocado y no debió haberse producido el pago. Ahora, ¿Usted es ahí familiar está. de Rogelio Paredes, del exministro Rogelio Paredes de Vivienda? Sí, somos parientes. no, pero la pregunta, Flor, es sí. Usted Pero- habló con alguien en pero el espérate, ministerio. espérate. Usted habló con ¿Qué alguien en el tiene que ministerio. ver mi No, 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 no. parentesco? Hacia Estoy allá vamos. preguntándole. Hacia sí, allá son- vamos. son- Voy directo. Si usted tiene algún tipo de Hasta la influencia en el última vez que lo vi, ministerio, sí éramos usted pidió parientes. que le hicieran, o la empresa pidió que le hicieran ese pago por adelantado. ¿Hubo influencia de parte de la Negativo. empresa? Negativo, nadie en la empresa, Nadie pidió que se hiciera ese ni pago por la adelantado. gerencia, que soy yo, ni la presidencia hizo ninguna gestión para que ¿Quién se es el adelantara presidente? el pago. La empresa es de la familia Medina Figueroa. ¿Quién es el presidente? El presidente ejecutivo de la empresa es Carlos Medina, un empresario conocido en Panamá. Señor Izaza, vamos con el tema de las bombas. Dígame. El mismo funcionario que usted mencionó dijo que las bombas que se habían pedido eran de unas especificaciones y las que ustedes entregaron eran de otras. Correcto. Y que ahí también hay una discrepancia en el cumplimiento del contrato. Explíquenos un poquito sobre eso. Ok. Luego de adjudicado el contrato, cuando fuimos a poner el pedido de las bombas, la fábrica nos dice que la bomba de 2 caballos de fuerza no cumplía con los requisitos de la curva de flujo que estaba pidiendo el ministerio. ¿Ok? Hicimos averiguaciones en varias fábricas, en varios países, y efectivamente la bomba de 2 caballos, no encontrábamos la bomba de 2 caballos que cumpliera con la curva de flujo que estaba solicitando el ministerio. Sin embargo, la bomba de 3 caballos que nosotros habíamos ofertado sobrepasaba la curva de flujo, o sea, era mejor su rendimiento que las de 2. Entonces le propusimos por escrito al ministerio, en vez de entregarte bombas de 2, te voy a entregar las bombas de 3 en el mismo precio sin afectar nada. O sea, que en vez de 500 bombas de 2, te voy a entregar 500 bombas de 3 caballos de fuerza con el mismo rendimiento. Y eso no afecta en nada la instalación de los pozos y la durabilidad del Para flujo que de agua entendamos- dentro de la para que corriente entendamos subterránea. el efecto. No sé si conoces los sistemas hidráulicos estos de bombeo, están en los edificios ahora que la presión de agua es baja y demás, y de repente oímos un motor que arranca zzz, y se mantiene funcionando hasta que llega la presión a un punto y ahí para. Correcto. Ok. La bomba de 2 caballos se va a demorar 10, 15 minutos, 20 minutos en llegar a la presión de llenado de todo el sistema, mientras que la de 3 va a demorar Lo hace más rápido. 5, 6, 7 minutos. Bueno. Pero no esa es la afecta, diferencia. no afecta en nada el flujo del No lo afecta. del pozo, de la corriente subterránea. No lo Muy bien, afecta. bueno. Señor Y en Izaza, cuanto al entonces, contrato, nada más se para hizo por el cerrar. mismo ¿Quiere venir valor. mañana, señor Izaza? Nada más para cerrar. Si me invita, sí. Nada más para cerrar. No hubo entonces influencia política de parte de su empresa para que le adelantaran esa plata. Ok, corrijo, no es mi empresa, yo soy un empleado. La empresa que usted representa. La empresa que estoy representando, efectivamente, no hubo influencia política en ningún momento, ni para... No, hay milagros. que No, no. Tú sabes que en el noticiero yo le pregunté. y Dijo, él- aleluya. ¡Aleluya! Dije, bueno, me adelantaron la plata. Bueno, aleluya. Quiero Aleluya. que Pero quiero que sepa que mi esposa me llamó y me regañó y me dice, no digas aleluya. Bueno, ahora le digo, disculpa mami, pero amén. amén, se nos acabó el tiempo. Gracias, señor Izaza. Bueno, el señor Izaza por lo menos ha dado la cara. No, es verdad, Que- hay que reconocerlo, hay así que es. reconocerlo. Hay, Así que bueno. hay cuestiones. Él aguantó y todo los esperemos cuestionamientos. que terminen las auditorías que que ver- seguramente harán para ver. Hay qué que ver tenemos. si esto ¿Y será un hablaron tema en el con Ministerio Mulino después de su Público. declaración? Mire, déjeme decirle, no, con el presidente yo no me he comunicado, ni creo que el señor Medina se haya comunicado con el presidente. Lo que sí le puedo decir es una cosa,
esta situación está causándole un grave perjuicio a la empresa. Claro. Los bancos se están asustando, las otras instituciones del Estado, señor Izaza, ustedes van a seguir con la obra. Digo, por el amor de Dios, si no ha pasado nada que implique que nosotros vayamos a faltar a los otros contratos que mantenemos. Muy bien. Muchas gracias, señor Izaza. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.